Hola, voy de nuevo con otro avance, también para animar la reflexión de ustedes y para animar el día de la sesión, el sábado, digamos un debate y que estas ideas les sirvan a ustedes como entrada, digamos, a la clase. Los otros aspectos que quiero avanzar con ustedes tienen que ver con eh, cómo algunos filósofos vivieron la llegada de la palabra escrita y cómo la aceptación de la palabra escrita no fue tan fácil en algunos ambientes. Veremos cómo en la Grecia antigua Sócrates no fue muy anuente a la palabra escrita, que se había inventado milenios antes, que en la época en la cual Sócrates elabora su filosofía, siglo V antes de Cristo, ya hay personas que escriben, ya hay escritura, y sin embargo Sócrates se resiste a escribir. Lo analizaré y lo explicaré en detalle, pero él piensa que la palabra escrita pervierte el pensamiento, porque una vez decía él que ponemos por escrito lo que pensamos, ya eso no nos pertenece. Entonces Sócrates fue un, digamos, reacio opositor a la palabra escrita. De ahí que él, pues nada más hablara. Eh, y por supuesto que la tradición de hablar mucho en Grecia también era antigua. Eh, en Grecia las tradiciones orales se pusieron por escrito después, se pusieron por escrito. Eh, Sin embargo, ya en la época de Sócrates, este, ya se escribe mucho. Él se opone a esto, porque una cosa es la palabra hablada y otra cosa es la palabra escrita, y las dos dimensiones de este ejercicio tienen sus propias características. Eh, de hecho, cuando una persona escribe algo, eso que escribió se independiza de la persona y puede ser sometido a un análisis, a un juicio, a una revisión. Otros pueden usar lo que dijo, comentarlo, cambiarlo. Y esto expande el pensamiento, obviamente. Mientras que la palabra dicha, primero, tiende a quedarse nada más en quienes le escuchan. Y si esto repiten lo que escucharon, no hay manera de cotejarlo con lo que se dijo originalmente. Entonces hay una lucha, digamos, entre la palabra escrita y la palabra hablada, que va a estar presente a lo largo de la historia y que aún ahora en el presente tenemos pues tradiciones orales muy fuertes eh, que no necesariamente están plasmadas en un texto. Analizar una dimensión y otra, es decir, analizar por un lado eh, un decir hablado, nos va a llevar por una senda de análisis bien particular del discurso, mientras que analizar un texto escrito nos va a llevar por una senda distinta con otras herramientas de análisis. Termino con esto. En el presente, la práctica discursiva, por lo general, consiste en un decir hablado, pero que descansa en un texto. Por supuesto que hay improvisaciones, hay personas que solo hablan sin texto de referencia y pueden decir muy buenos discursos o salirse de un texto cuando lo tienen delante de ellos. Sin embargo, la práctica discursiva moderna desde la Edad Media, lo veremos en su momento, se vino estableciendo a partir de un texto. Por tanto, el decir hablado eh, se ha venido articulando con el decir escrito, con el texto del discurso, es el término preciso para referirse a esto, de tal suerte que ahora son casi inseparables. Sin embargo, el decir hablado sigue teniendo ciertas características que hay que analizar y, por su lado, un texto de discurso también sigue teniendo y tiene ciertas características que conviene analizar. De eso hablaremos en la clase de este sábado y también abordaremos otro tema que lo dejo pendiente, que es el tema de que siempre que escuchamos algo,
hacemos una traducción de lo que escuchamos. Y siempre que leemos algo, también hacemos una traducción. De tal suerte que cuando una persona lee un texto de discurso, sobre todo si no lo hizo ella, si se lo hicieron, esa persona tiene que traducir lo que está escrito, interpretarlo de manera muy rápida y transmitirlo a un auditorio. Y estas son ya las dificultades que hay en la práctica del discurso cuando se parte de un texto escrito, incluso aunque la persona misma lo haya escrito. O sea, cuando uno se relee, cuando uno lee lo que ha escrito, pues uno también lo reinterpreta. Estos elementos los veremos en la clase del sábado y en otros momentos de la discusión. Tengan pues un buen día. Yo estoy al cierre de la tarde ahorita, de este día martes. Cuando vean esto, el día que lo vean, piénsenlo para la discusión del día sábado por la tarde. Que la pasen bien, mi afecto para ustedes. Un abrazo les iba a decir y ahora se los digo, un abrazo para ustedes y mi afecto. Cuídense mucho.